Doris, Berenice, Byron, 26 personas más, Andrea, Aldo, Carolina. Bueno, ya me estoy familiarizando con todos ustedes, compañeros. Bien. Muy buenas noches a todos, Rafael, Yadi, Carla. Buenas noches, como todos los días viernes, siempre lo digo, especialmente los viernes, ¿verdad? El lunes que estuve acá con ustedes, pues me dio mucho gusto volverlos a saludar después del examen, volverlos a saludar pues, de manera presencial, volver a estar en las clases. Me encantó estar con ustedes, me gustó. Y ante todo, pues me sentí con mucha comodidad por el respeto, por la atención, el silencio que ustedes tomen, pues eso me motiva sobremanera y eso pues por supuesto pues me da a mí, pues, me da la obligación para con ustedes, ¿verdad?, de continuar desempeñando, desarrollando estos temas pues notariales como ustedes quieren, para que se les quede bien lo que es el ejercicio del derecho notario. Así que compañeros, muy buenas noches a todos los compañeros que se están uniendo, ya 123 alumnos. Espero que no haya interrumpido la clase del licenciado Cristian Orellana. Esperé a las 7:05, 7:02 para que pudieran ustedes descansar un momento y poder continuar nosotros. Muy buenas noches a todos compañeros, gusto de saludarles, gusto de estar con ustedes, gusto de comunicarme con ustedes y como siempre, vuelvo a repetir, muchas gracias por estar día viernes hoy. Creo que la mejor decisión que tomamos con el licenciado Cristian Orellana fue dar la clase de manera virtual el día de hoy. Según me enteré y me contaron las compañeros de administración, del administrativo de la facultad, que les dejaron salir a las 5 de la tarde, el S7 y el S12 iba a ser cerrado por los estudiantes. No entiendo por qué, pero dicen que hoy era la declaratoria de huelga de todas las facultades y luego viene la declaratoria en general. En conclusión, creo que fue la mejor decisión. Hoy hubiéramos ido por gusto a las clases, no hubiéramos podido tener clases, pero afortunadamente decidimos y tomamos la decisión de hacerlo. Así que creo que es conveniente de que, la verdad es que no sé, yo creo que ya los viernes se terminaron, la otra semana la tenemos virtual, por consiguiente la otra semana pues de manera normal lo haremos. Y solamente tengo que informarles dos cosas. Primero, ya se dieron cuenta ustedes que los exámenes comienzan el 7 de abril, lunes 7 de abril. No con ustedes todavía no tienen examen, creo que lo tienen hasta el día 8, martes 8. De todas maneras, compañeros, estoy por confirmar nada más en el tema de los salones, en el tema de esa semana nos tocaba a nosotros presencial. Buenas noches a todos, compañeros. Ese día nos tocaba a nosotros presencial. Solamente tengo que pedir dos informaciones. La primera, no sé si la licenciada Ligia Hernández les va a dar clases el día lunes a ustedes. Lunes 7, estoy hablando del lunes 7, no el otro lunes. El otro lunes, la otra semana la tenemos nosotros virtual, ¿verdad? Entonces no tenemos ningún problema. El lunes 31 lo tenemos virtual y posteriormente viene el viernes 4, también es virtual. Pero el lunes 7, solo quiero averiguar si la licenciada Hernández no va a dar clase, entonces nosotros también, pues yo aprovecharía para darle la clase de manera virtual el día lunes 7 de abril. Lo que quiero confirmar es el tema de los salones, porque creo que comienzan las clases, los exámenes, no tenemos salones, entonces lo haríamos de manera virtual, porque esa semana sí nos tocaba presencial. Pero yo les estaré bien. A mí me pasaron una información que empezaban el 7 de abril, pero ustedes me están diciendo que comienzan entonces jueves 4 de abril. Bueno, el jueves 4 de abril nosotros tenemos viernes, el jueves 3 de abril nosotros tendríamos clases. Bueno, hagamos una cosa, yo lo que necesito por lo menos es
esta clase, la clase de lunes y una clase más. Ustedes deciden, compañeros, si, bueno, voy a ver cómo decir, si quieren la clase del día viernes 4 de abril o si quieren la clase del día lunes 7 de abril, pero sí necesito por lo menos esta y 2 clases más. Las 2 clases más significarían, o la doy, la del lunes 31 no hay problema, la del jueves 4 de abril o la del lunes 7 de abril, pero necesito de una de esos 2 días para que podamos nosotros hacerlo, ¿verdad? Así que yo bueno, Piquilata puso 2 veces 4, entonces solamente se lo voy a tomar como 1, ¿verdad? Porque me puso 2 veces. Bueno, ya tomé la decisión, la clase va a ser, ya solo uno pidió el lunes, entonces compañeros, quedamos entonces. Vamos a trabajar hoy, trabajamos el lunes 31 y trabajamos el viernes 4 de abril. El día lunes 7 de abril, pues les va a quedar libre a ustedes para sus exámenes y entonces yo les platico el día viernes, ¿verdad? Entonces ya quedamos para el viernes 4, la mayoría lo votó así, la mayoría pues tomó la decisión del 4 de abril. 4 de abril a las... Solo voy a confirmar con el licenciado Orellana porque si él no va a dar clases, si él no les da clases, pues haríamos lo mismo. Si quieren empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 7:15 de la noche, ¿verdad? Pero tengo que confirmar si el licenciado Orellana, él les dará a ustedes la información el día miércoles de la siguiente semana, este miércoles que viene, le voy a pedir favor que dé la información o voy a tratar de hablar con él el lunes para que me digan, ¿verdad? Ustedes tuvieron clase hoy de 5:30 a 7 menos 10 más o menos con el licenciado Orellana, entonces yo voy a platicar con él. Si él no va a dar clases el viernes por el tema de los exámenes, porque yo no sé si ustedes comienzan con administrativo, no sé si ustedes ya después, posteriormente, les viene lo que es el derecho procesal civil, ¿verdad? Entonces quedamos definitivamente para el 4 de abril, solamente les confirmo la hora, el día lunes les confirmo la hora o se los ratifica el licenciado Orellana el día miércoles, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar la clase, entonces son las 7:15, terminaré a las 8:05 en punto para que ustedes puedan descansar. Con eso creo que voy a adelantar bastante. Me queda este punto, este punto lo tengo que terminar, es sí o no, ¿verdad? Tengo que terminar el punto, entonces por eso, ¿verdad? Bien, ustedes hoy son los de la sección C. Ah, no, perdón, estoy con las 2 secciones. Bueno, la sección C se examinó a las de 5:30 en adelante, el primer examen parcial. Les dije a ustedes que para ser, pues, justo, que entonces le debería tocar a la sección D, le debería de tocar a las 5:30 en su examen. Así que su segundo examen parcial para la sección D es a las 5:30 y para la sección C es a las 7 de la noche, tal y como lo están diciendo, ¿verdad? El 3, ya me comentaron, Rafael, que el 3 hay examen. Aquí está David Tull, está impaciente por el tema de las notas. Pensé que no me lo iban a preguntar, pero ya lo preguntaron. Así que gracias, David, por preguntar. Ahorita esa era la última y la otra información antes de empezar la clase. Bien, entonces vuelvo a repetir, quedamos para el viernes 4 de abril, solo falta la hora. El lunes 7 de abril no tenemos clases, pero yo les confirmo, tenemos la clase de hoy, la del día lunes 31 y la del viernes 4 de abril. Bueno, para contestarle a David y a todos los compañeros, estoy seguro que están con esa inquietud y ansiedad de nada de sus notas. Las notas las acabo hace cuestión de unos 45 minutos, terminé de pasar, me vine temprano, terminé de pasar las notas, ya verifiqué notas, me sobraron como unos
me sobraron estos exámenes, pero me imagino que va a haber problemas. Son 4 exámenes que no están, no los tengo en el listado. Puede ser, pues, fueron los que se adhirieron a la clase a última hora, todavía no están en el listado oficial, por eso tuve que buscarlos y no están. Cuando ya tengan ustedes, cuando ya aparezcan en cuadros, yo tengo guardados esos exámenes y inmediatamente les voy a subir su nota. Son como 4 o 5 alumnos los que están haciendo. Así que por favor quiero pedirles, solo termino la clase, apago mi teléfono y ya tengo encendida la computadora, ya la tengo lista ahí en notas, solo le apacho el botón y les mando su nota. No quiero hacerlo ahorita porque entonces voy a distraerlos a ustedes, se van a poner a ver notas, se van a poner a comentar, se van a poner a llamar y decir, mira, ya subieron notas, y eso es lo que no quiero, o eso es lo que quiero evitar. Así que en menos de 50 minutos ya tienen ustedes sus notas, solo terminamos la clase, se las subo a ustedes y ya las tienen ahí. Hablé con el ingeniero de informática, me dijo que no había problema, que después de la noche subieran las notas en cartelera virtual. Ellos volvían a subir en determinados periodos. Yo le comenté que a las 8:15 iba a subir las notas, me dijo que no había ningún problema para que ustedes tengan sus notas en cartelera, 8:10, 8:15 a más tardar, ¿sí? Entonces comenzamos, compañeros. En 50 minutos ya saben ustedes sus notas, así que veamos la clase del día de hoy y comencemos, ¿sí? La clase del día de hoy se llama la relación notarial. La clase pasada, se recordarán, terminamos las actividades que desempeña el notario tendientes a la función notarial y a prestar su función notarial. Hoy vamos a empezar con el tema de la relación notarial. El anterior punto se llamaba la función notarial. La nota más baja es de 3 puntos, compañeros, ya lo había dicho, y por cierto es uno de los que no aparece aquí, es la nota más baja que tengo, esa es la nota. Y les comenté que alguien, que me imagino que solo entró a subrayar porque puso todas, ninguna de las opciones es correcta y no contestó bien, pero también le puse 3 puntos para no ponerle el 0, ¿verdad? Esa persona que entró solo a 0. Así que, compañeros, no se preocupen, en 50 minutos están sus notas. Ya tengo máquina prendida, solo es de poner el botón y se va su nota. Bien, quiero comentarles entonces, compañeros, que la relación notarial es otro punto. Acabamos de ver la función notarial, las actividades que desempeña el notario y tendientes a cumplir la función, cumplir con el objeto del derecho notarial, como es la creación del instrumento público. Pero entonces ahora tenemos que ver la relación notarial. ¿Cómo surge precisamente la función notarial? Surge de la relación notarial. Y la relación notarial, pues si ustedes quieren se las dicto porque es muy breve. La relación notarial es el vínculo jurídico, ¿sí?, que existe entre vínculo jurídico, agregámosle contractual, porque creo que es un contrato. Recordemos que se puede contratar verbalmente, se puede contratar por escrito. En este punto vamos a ver el contrato de servicios profesionales contenido en el Código Civil. Entonces vamos a hablar ahorita y les voy a comentar ahorita sobre ese vínculo. Entonces, el vínculo jurídico contractual existente entre el sujeto agente, ¿sí?, quien es el notario, y el sujeto paciente, quien es el cliente, en virtud del cual se crean obligaciones y derechos de manera recíproca y que generan la prestación de la función notarial. Bien, dicho esto, compañeros, les comento entonces que la relación notarial es ese vínculo que debe existir jurídico contractual. Les digo verbalmente porque la mayoría de veces lo hacemos de manera verbal, la mayoría de veces llega un cliente y le dice, mire cuánto me cobra por una compraventa. Yo le digo, mire, por la compraventa le voy a cobrar esto, por la compraventa voy a cobrarle aquí, por la compraventa tanto, son tanto de honorarios, tanto de timbres, tanto de gastos de registro. Todo eso
lo vamos a nosotros a platicar de manera verbal. Con un apretón de manos suficiente, regularmente pues el cliente le va a tener que dejar a usted mínimo el 50% de honorarios, le va a tener que pedir usted a él mínimo ese 50%, pero le va a tener que pedir a usted los gastos de registro de la propiedad, va a tener que cubrirle a usted también cualquier otro gasto que sea necesario y además el impuesto notarial o el impuesto fiscal que corresponde, ¿verdad? Ya eso lo miraremos cuando veamos testimonios. Pero eso lo tiene que hacer el notario y lo hacen de manera verbal. Pero yo siempre he dicho, y cuando miramos este tema del arancel, yo siempre, compañeros, les he dicho que es mejor que quede por escrito, aunque sea un correo, aunque sea un WhatsApp, aunque sea un pequeño papel donde diga me comprometo a pagarle al licenciado Álvarez Quirol la cantidad de tanto en concepto de honorarios por el fraccionamiento de la escritura de compraventa número tal. Con eso es suficiente, porque si no hay prueba por escrito, recuérdense lo que acabamos de hablar con el tema del recurso de apelación, si no nos pagan, ¿qué tenemos que hacer? Ir a instar a un juzgado de primera instancia, presentar nuestro proyecto de liquidación de honorarios, que el secretario le informe al juez que está correcto, lo pueden ajustar o lo aprueban así, se puede apelar, se va a en la sala se tardará, bueno, es un tema muy largo y tedioso procesalmente hablando. Así que por favor, el tema es que hagamos un contrato, ¿verdad? Regularmente le digo, vuelvo a decir, es verbal, ¿verdad? Y verbalmente se hace el contrato. Pero ese vínculo que existe entre el notario y el sujeto paciente, pues precisamente es iniciar la relación notarial para que el notario preste su función notarial, que es ese conjunto de actividades que él desempeña y desarrolla, tendientes a la creación de cualquiera de los instrumentos públicos que le pida, y además del cumplimiento de las obligaciones que se le generan precisamente por la autorización del instrumento público que ha hecho, ¿verdad? Si hace un matrimonio, tiene que dar aviso del matrimonio. Si hace una compraventa de una arma, tiene que dar aviso al IGCAM. Si hace una compraventa de un inmueble, tiene que dar aviso, tiene que llevar testimonios al registro de la propiedad, tiene que dar avisos a matrícula fiscal y esa serie de obligaciones administrativas que se generan. Precisamente por eso ustedes se preguntarán cuando les doy la definición, y aquí se los puse también. Dice, definición de la relación notarial. ¿Cuál es la definición? Pues ya se las expliqué, pero en la misma les decía que es ese vínculo existente entre los dos sujetos. En los dos sujetos de la relación notarial le denominamos sujeto agente y sujeto paciente. Y el sujeto agente es también el notario, o al revés, el notario es el sujeto agente y el paciente es el sujeto, el cliente. ¿Por qué le llamamos al notario nosotros sujeto agente? Porque él es el que cumple con todas las gestiones, porque él es el que cumple con extender los testimonios, con dar los avisos. Él es quien tiene la producción de todas esas actividades para crear el instrumento público, para que el mismo se inscriba, para que el mismo produzca sus efectos ante la administración pública, que se pueda dar los avisos a matrícula, que se pueda dar avisos a donde se genere cualquier aviso que sea necesario de informarle a la administración pública. Él es el que, digo yo supuestamente, ¿verdad? Porque eso es en doctrina, estoy hablando de la doctrina de la relación notarial, pero él es el que va a gestionar, él es el que va a inscribir, es el que se encarga de todo. Ustedes me dirán, es el procurador y la secretaria, no, es correcto que pueda ser así, pero a quien le corresponde doctrinariamente y obligatoriamente va a ser o le va a corresponder al notario. El notario es el que tiene que hacer todo este tipo. Permítanme, solo voy a traer el... Les decía a ustedes que el notario es el que cumple todas esas obligaciones, el notario es el que cumple con ir a los registros de la propiedad, con ir a la administración pública, donde tengan que darse los avisos, pero es precisamente cuando dice, en el artículo 29, numeral 11, dice, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Eso, compañeros, está en ley.
Eso, compañeros, lo ponemos nosotros que decimos y advierto a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación de la presentación del testimonio de escritura en el registro de la propiedad que corresponde. Pero eso lo hacemos para liberarnos nosotros de la responsabilidad que tenemos como notarios para hacerlo. Pero recuérdense algo muy importante, nosotros somos los gestores, nosotros somos los agentes, nosotros somos los que sabemos dónde está el registro de la propiedad, 9ª Avenida y 14 Calle. ¿Dónde está el registro de la propiedad de Quetzaltenango? Pues sabemos que en la entrada de Quetzaltenango, ahí está por el monumento de la marimba, en esa dirección encontramos al segundo registro de la propiedad. Somos nosotros los que conocemos, compañeros, dónde está el registro mercantil, dónde está el registro de garantías mobiliarias, dónde está el RENAP, dónde está el Ministerio de Finanzas para los avisos de la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles. Somos nosotros, compañeros, los notarios, los que debemos de cumplir con ese conjunto de actividades, gestiones de esa relación notarial, para cumplir nosotros con esa relación notarial. Por eso nos llaman sujeto agentes, porque nosotros somos los que hacemos toda la actividad. Desde el momento que las personas firman, se recuerdan ustedes la firma manuscrita, desde el momento que firman la escritura pública, nosotros hacemos el testimonio y desde ahí empieza nuestra actividad de la relación notarial. Tenemos que hacer el testimonio, tenemos que pagar el impuesto del timbre, tenemos que hacer un duplicado, tenemos que llevarlo al registro de la propiedad, hacer el pago que corresponde, tenemos que estar pendientes de la boleta para ir a recoger el testimonio. Cuando ya sea inscrito lo recogemos, ya inscrito damos los avisos que corresponden y luego llamamos a nuestro cliente para decirle que ya está listo su testimonio, ya está listo su documento y ya le podemos entregar a él la constancia de que hemos cumplido nosotros con la relación notarial y con nuestra función notarial. ¿Y por qué se le llama sujeto paciente al notario, al cliente? Porque el cliente es el que espera, ¿verdad? Yo quiero hacer un parangón, o si quieren hacer homologar al cliente con el paciente, ¿verdad? O el paciente de un médico. ¿Por qué le decimos paciente al médico? Porque ustedes lo saben. Ahora, antes había una cita a las 10 de la mañana y si ustedes no llegaban a las 10, pues el doctor entraba de la cita a las 10:30, 11:15. Pero luego los doctores se dieron cuenta que las citas no podían ser tan determinadas de una media hora, de 1 hora, de 45, de 15 minutos, porque lógicamente un paciente puede necesitar más tiempo para estar con el médico. Y entonces por eso se dice que al paciente, ¿verdad? Por la paciencia que tiene en su espera, no solo la paciencia en la espera del médico, sino que la paciencia en la cura de su enfermedad. Precisamente por eso se hace ese parangón, ¿verdad? O esa comparación con el sujeto llamado cliente, porque el cliente es el que tiene que esperar, ¿verdad? Con paciencia. Lo más que puede hacer es llamar al notario, preguntarle, licenciado, ya estará mi documento, licenciado, ¿cómo va mi documento? Licenciado, ¿cuándo saldrá mi documento? Esa es la paciencia que va a tener lógicamente el notario el cliente para con el notario, ¿verdad? Entonces el notario va a estar ahí esperando a la expectativa de que salgan los documentos para decirle a su cliente, al paciente, de que ya se le entregó su documento, que ya está inscrito su documento y que ya cumplió. Y el cliente pues es paciente, él espera, él puede ser que se desespere, pero ya miraremos al final de los temas cómo se termina la relación notarial, ¿verdad? Y en qué momento se va a terminar la relación. Lo que les quiero comentar entonces, Alejandra Pérez, me gustaría que por favor me diga qué es lo que necesita que repita una vez más porque están en zozobra. No sé cuál es la zozobra, si es por el tema de las notas o si es por el tema del punto que les estoy informando, ¿verdad? Entonces, por favor, quisiera, Alejandra, que usted me dijera qué es lo que necesita que yo repita, ¿verdad? Dice, ¿podría repetir una vez más? Estamos en zozobra aquí. Pues díganme qué quieren que repita y yo con mucho gusto les repito, ¿verdad, Alejandra? Alejandra Pérez, solamente preocupadísimos, pero espero su mensaje y les aclaro. Bueno, entonces la relación notarial es esa, ¿verdad? Ese vínculo jurídico contractual que existe entre el sujeto agente y el sujeto paciente.
Por favor, recuérdense que yo siempre les digo a ustedes en clase, ustedes que están en clase, ustedes que están aquí, al terminar esta clase borro el video de la clase anterior y este les va a quedar por una semana más para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Bien. Edson dice que era por la definición, Alejandra dice que no, que era por las notas. Bueno, Alejandra, lo único que le puedo repetir es que a las 8:10 de la noche, 8:05, que terminemos la clase, inmediatamente de apagar mi celular, aquí tengo mi computadora, ya tengo lista la página, solo es de irme a la sección C y la mando a cartelera virtual, irme a la sección D, la mando a cartelera virtual y ya tienen sus notas ustedes, ya están las notas listas solamente para subirlas, así que dejémoslo, ¿verdad? Bien, Yorli, yo creo que ya, no sé si usted ha estado en clase, pero ya lo he repetido muchas veces que no es justo que les deje el video para los compañeros que no entran a clases, que no vienen a clases. Miren, hay 194 alumnos de 586 alumnos que tengo. Quiere decir que una tercera parte es la que siempre está presente. 200 alumnos de 600 que tengo, digamos, 600 siempre se conectan más o menos la tercera parte. Estamos hablando de un 35% más o menos. Y ese resto, el 65%, no viene a clases, se espera los videos, se espera que esté esto. Creo que no es justo, compañeros. Entonces, para ustedes, les dejo el video una semana, mañana lo pueden volver a ver, el domingo, cualquier día, pero más tiempo no lo dejo precisamente por eso. Muchos compañeros, profesores de la facultad, pregunten ustedes, ya nadie está dejando los videos, porque sencillamente lo que era decirles, promoverles que no entren a conectarse, simplemente se da el video y dicen que como no es en tiempo real, pero definitivamente que viene siendo lo mismo. Lo que no van a poder hacer preguntas al respecto, pero lógicamente, compañeros, creo que no es correcto. Bien, así que, bien Wilson, sigamos con la clase. Entonces, ya dije, compañeros, el sujeto, ¿verdad? Agente y paciente, esos son los de la relación notarial, esos son los sujetos de la relación notarial. Y luego vengo con algo muy importante, esto voy a preguntarlo siempre en los exámenes, porque esto lo tienen que saber ustedes. No es desconocido este artículo que les voy a hablar, no lo desconocen ustedes, ya van a saber. Solo les digo a ustedes el principio de extraneidad. Y cuando les digo el principio de extraneidad, ustedes ya saben, ¿verdad, compañeros, a qué se refiere esto, ¿verdad? El principio de extraneidad, ningún notario puede autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces, ahí vienen las prohibiciones, para mí, yo le denomino prohibiciones legales, porque luego vamos a encontrar nosotros impedimentos que son legítimos o doctrinarios. Esto es la doctrina, son lo que lo dice, que son legítimos, que son doctrinarios, pero los que nos van a interesar a nosotros sobremanera, son los o las prohibiciones legales. Prohibiciones donde definitivamente le dice al notario, usted no puede hacer esta clase de escrituras, usted no puede escriturar, usted no puede fraccionar tales instrumentos públicos. De esa cuenta leo entonces el artículo 77 y por favor escríbanlo y lo ponen ustedes ahí, por favor, escribiéndolo, y ponen ustedes prohibiciones legales para el notario. Aquí hay prohibiciones legales para el notario, son prohibiciones que definitivamente no hay para dónde, ¿verdad? Aquí porque el notario lo tiene que hacer, porque el notario lo tiene que cumplir, porque es una prohibición taxativa contenida en el artículo 77 que le prohíbe al notario ejecutar ciertos actos o contratos. El primero de ellos, si lo leemos, compañeros, el primero de ellos, y lo voy a leer, ¿verdad? Artículo 77, siempre lo pregunto y como ustedes están en clase, compañeros, precisamente por eso no les puse aquí notario y no les puse aquí paciente, porque en el examen les preguntaré a ustedes, o puedo hacerlo en falso y verdadero, ¿sí? Se le denomina sujeto agente a aquella persona o el sujeto de la relación notarial que únicamente tiene que estar esperando que cumplan con la prestación de la función notarial y le entreguen sus documentos. ¿Será ese el sujeto agente o será ese el sujeto paciente? Como la respuesta aquí va a ser falso, pues esa es una de las preguntas. Pero para alguien que no vino a clase no sabrá qué es sujeto agente y no sabrá qué es sujeto paciente. Así que aún en la opción correcta encontrará usted, podré referirme
al sujeto agente o al sujeto paciente de manera indistinta, ya sea el notario como sujeto agente y el cliente como sujeto paciente. Así que lo hago para que, lógicamente, estos 197 alumnos, ustedes que están presentes, que están oyendo la clase, hoy, que están aquí en la clase conmigo, el día, ¿qué? 28 de, 27 no, 28 de verdad, sí, 28 de marzo, que están aquí en clase, pues ustedes lo saben, alguna de las preguntas vendrá relacionada con eso. Entonces, dice el artículo 77, compañeros, al notario le es prohibido, aquí miren, vamos a encontrar 5 numerales que tiene prohibido, los cuales tiene prohibido el notario. Y el primero de ellos, que es el fundamento legal del principio de la extraneidad, que ya platicamos en clase, dice autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Dentro de los grados de ley deben entenderse. Y quiero explicarles, cuando hablo de los grados de ley, ustedes sabrán, ¿verdad?, que es el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. O sea, yo no puedo escriturarle a mi suegra, yo no puedo escriturarle a mis cuñados, yo no puedo escriturarle a mi hija, no puedo escriturarle a mis padres. Toda esa relación del parentesco es una prohibición legal. Pero algo también muy importante, la prohibición legal no es únicamente para confamiliares. Dice, en favor suyo o de sus parientes. Quiere decir que yo no podría hacer una escritura a favor mío, ¿verdad? No puedo hacer digamos, legalizar una fotocopia de la licencia de conducir mía. Yo no podría legalizar mi propia firma, yo no podría legalizar la fotocopia de mi título de notario, porque hay una prohibición taxativa. Dice, no puede autorizar actos y contratos en favor suyo y de sus parientes dentro de los grados de ley. ¿Y quiénes son los parientes? Pues ya les expliqué, 4º grado de afinidad, perdón, de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Así que taxativamente les preguntan, mire, la suegra, los cuñados, mira, me puede hacer una escritura, o me puede legalizar mi firma, me puede hacer un acta notarial, me puede celebrar mi matrimonio. No se puede con los cuñados, no se puede con la suegra, no se puede con los padres, no se puede con los hijos, ¿sí? No se puede con los sobrinos. Entonces, eso es el árbol genealógico o la determinación del tema del parentesco que ustedes tienen que saber y que ustedes tienen que determinar. El parentesco es muy importante en el tema de los mandatos judiciales, ¿verdad? El mandato judicial claramente lo dice, el notario va a hacer una escritura pública, pero preguntará en un mandato judicial si el mandatario judicial es pariente dentro del grado de ley del mandante, porque si no, única y exclusivamente puede ser un abogado. Por eso es importante el tema del parentesco. Consanguinidad hasta el 4º, en la línea recta, ¿verdad? Entonces, compañeros, este es el tema. Yo creo que deberían si tienen alguna su duda, para que refresquen su mente, compañeros, porque ese no es tema del parentesco. Tienen que ir al parentesco en el Código Civil, recordar ustedes sus clases que les dieron de parentesco, para que ustedes puedan determinar cómo estamos nosotros los notarios, en qué prohibición estamos para los temas de faccionar un instrumento público. Pero luego viene algo muy importante, miren, y se los vuelvo a repetir, ustedes que están en clase se los digo y se los repito. De este artículo 77 por lo menos tengo 3 preguntas que siempre hago, y ya tengo tiempo de hacerlas, que siempre la hago, que puedo cambiar la pregunta y con una respuesta diferente puedo hacerlo, pero que siempre pregunto unas 3 preguntas del artículo 77 del Código Notariado, siempre. Por eso les pido, les suplico y les ruego que este artículo 77 no solamente lo lean, lo tienen que estudiar. Y estudiar significa no memorizar, pero lo tienen que estudiar. Tienen que estar seguros ustedes, compañeros, de qué es lo que van a contestar o qué es lo que van a responder cuando yo les haga la pregunta, ¿verdad? Puede ser en falso y verdadero, preguntas en falso y verdadero, o también puede ser preguntas en selección múltiple. No, Aldo, no es esa la respuesta a la pregunta de Manuel de Jesús, no es esa la respuesta.
La ley, yo no sé si recordarán ustedes, pero les dije la diferencia. El Código Notariado, artículo 1 del Código Notariado dice: el notario tendrá fe pública para autorizar actos y contratos, ¿sí?, a requerimiento de parte por disposición de la ley, por disposición de la ley. Entonces, cuando es a requerimiento de parte, las dos personas le solicitan, una persona, 3, 4 personas, le solicitan al notario que cumpla con su función notarial. Pero cuando es por disposición de la ley, cuando la ley le diga al notario: usted debe hacer tal cosa, entonces se utilizan las palabras por mí ante mí. No es que esté junto a las partes, no. Ese, en todo caso, cuando lo que dice Aldo, yo me referiría a que en todo caso sería el principio de inmediación, el principio de la unidad del acto, que esté presente junto a las personas. Pero definitivamente no es esa la respuesta, ¿verdad? El por mí ante mí es cuando el notario actúa por disposición de la ley, y el ante mí es cuando actúa a requerimiento de parte. Y el ejemplo rápido que he puesto siempre es el matrimonio. Cuando Carlos y Ana me solicitan a mí que celebre su matrimonio, lo hacen a requerimiento de parte. Yo voy a celebrar el matrimonio de ellos a requerimiento de parte. Y por disposición de la ley, el artículo 101 del Código Civil dice: el notario, luego de fraccionar el acta notarial de matrimonio, deberá protocolizarla. Ese deberá es que la ley le está obligando a que lo protocolice, le está obligando a que lo guarde en su protocolo. Entonces es por disposición de la ley. Por ese motivo, el notario utilizará las palabras por mí ante mí, porque la ley le dice: usted actúe por mí ante mí, no vaya a actuar por requerimiento. Entonces esa es la diferencia. La celebración del matrimonio es ante mí, y el por mí ante mí es protocolizar el acta de matrimonio, ¿sí? Muy bien. Ese es el tema y la diferencia entre el ante mí y el por mí ante mí. Precisamente aquí viene la pregunta, yo sé por qué Aldo contestó la pregunta que hace unos momentos hacía Manuel de Jesús: por mí ante mí. Entonces, ¿qué significa? Que la ley dispone y la ley lo dice. Por eso leamos el artículo 77 seguido y dice, miren lo que dice: sin embargo podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes. Aquí la ley le está diciendo: usted no puede autorizar actos y contratos a favor suyo, pero dice la ley, usted podrá hacerlos con las palabras por mí ante mí. La ley le está mandando, la ley mandata eso, y entonces el notario lo hará por mí ante mí. ¿Qué es lo que puede hacer el notario? Aquí viene lo siguiente: su testamento o donación por causa de muerte. Importante, ¿verdad? Yo quiero hacer mi testamento, pues lo puedo hacer yo, por mí ante mí, cumpliendo con los requisitos de la ley. Lo único que voy a hacer es que voy a buscar 2 testigos, ¿sí?, que sean los que el cumplimiento y las formalidades que establece el Código de Notariado también con respecto a los testamentos. Dice 2 testigos, ¿sí? Entonces, puedo hacer también mi donación por causa de muerte. Yo hago mi testamento, comparecen los 2 testigos y digo, por mí ante mí, ¿sí?, comparezco a otorgar mi testamento abierto, ¿sí?, cumpliendo con todas las formalidades de ley. Soy de 65 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio. Me identifico con documento personal de identificación número tal y tal y tal y tal. Y se encuentran presentes también los testigos instrumentales civilmente capaces y idóneos. Ya llevo el testamento. Sí, mis cláusulas testamentarias, la disposición de mi última voluntad que yo tengo para el momento de mi muerte, ¿verdad? Luego dice las modificaciones y revocaciones de los mismos. Yo puedo revocar también mi testamento. Recuérdense que el testamento, su naturaleza jurídica es mortis causa, es para después de la muerte y es de carácter revocable. No podemos decir nosotros que no se puede revocar un testamento. Lo único, y esto no es materia de derecho notarial, pero ustedes lo tienen que saber, cuando se revoca un testamento, la única cláusula, la única, llamémosle, contenido
lo que se hizo contener ese documento, que no se puede revocar, y eso sí queda y se mantiene, es el reconocimiento de hijo por testamento. Cuando el testador dice que reconoce a Carlos Manuel Urbina Corsantes como su hijo, aunque revoque ese testamento, están revocadas todas sus cláusulas testamentarias, pero la cláusula donde él reconoce a su hijo quedará lógicamente con toda la validez legal, y por eso se dice que es la única cláusula que no puede ser revocada. Lo demás puede ser revocado. Y recuérdense que la revocación no debe ser ni siquiera expresa. La revocación del testamento es: yo a las 9, y por eso lleva ahora, yo a las 9 de la mañana hago un testamento, me peleo con uno de mis hijos, a las 3 de la tarde me voy a revocar el testamento y hago uno nuevo, o con solo que haga uno nuevo se presume por revocado el anterior. Por eso tiene hora. Otorgo a las 9 y el otro es de las 11 de la mañana, se entiende que el de las 11 de la mañana revocó el de las 9 de la mañana, y por eso prácticamente tenemos su carácter revocable. Entonces se puede revocar. Por eso la ley dice: puedo hacer mi propio testamento, puedo hacer mi propia donación por causa de muerte. ¿Sí? Aquí lo dice claramente: donación por causa de muerte, no donación entre vivos. Donación por causa de muerte lo puedo hacer yo, y puedo hacer mis modificaciones, mis revocaciones. Quiero modificar mi testamento, lo modifico por mí, ante mí, con todas las solemnidades de ley. Quiero revocar el testamento, lo revoco yo también, yo mismo, porque la ley me lo está permitiendo, con esas palabras: por mí, ante mí, porque la ley dice, dispone, usted lo debe hacer por mí, ante mí. ¿Sí? Luego dice los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Importante también, ¿verdad? Me faculta la ley que yo pueda hacer mi mandato a favor de mi hermano. Yo lo voy a nombrar el mandatario judicial, es mi hermano, es pariente del colaborador de ley, entonces yo otorgo mi mandato. ¿Para qué voy a buscar a un notario si la ley me faculta que yo otorgue mi mandato? Y me parece lógico, porque aquí no hay, se pierde la imparcialidad. Simplemente soy yo, Jorge Mario Álvarez, notario, quien estoy otorgando el mandato a favor de mi hermano para que él pueda ser mi mandatario, y la ley me lo permite. Entonces, los poderes que confiera, y entiéndase esto, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, no poderes que le hayan conferido. Si a mí uno de los compañeros de ustedes de la clase me da un mandato a mí, yo no tengo facultades absolutas ni de sustituirlo, ni de modificarlo, ni de revocarlo. ¿Sí? Solamente dice cuando los mandatos que yo confiera como notario los puedo revocar. Y luego dice también claramente la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ellos. Este es el caso, si yo estoy autorizado. Si uno de los compañeros me da un mandato a mí y me dice que me faculta para que yo pueda sustituir ese mandato que ella me dio o que él me dio, entonces sí puedo comparecer por mí ante mí diciendo que soy mandatario especial con representación de tal persona, y que encontrándome facultado para ello, sustituyo el mandato con todas las facultades contenidas en la escritura pública número tal y tal y tal, inscrito en el registro de poderes al número tal y tal, en tal persona. Eso sí lo puedo hacer, pero estoy facultado para hacerlo. ¿Sí? Bueno, ese es literal C del numeral 1. Lean bien esto, compañeros. Siempre pregunto de la literal A, B, C, D y E. Siempre me encuentro ahí más que una pregunta. Y como trato la manera de cada 2-3 años buscar nuevas preguntas, vuelvo a rebuscarlas, vuelvo a hacerlas en otro sentido, pero al final de cuentas me salen escrituras de esto. ¿Sí? Un sobrino, tampoco compañero. Aquí estoy viendo que pregunta Byron Torres. Aquí pregunta Byron Torres. Entonces, a un sobrino no puedo.
Un sobrino es hijo o hija de mi hermano. Yo solo mi hermano tengo. Entonces, a mi sobrina yo no le podría celebrar matrimonio. Ah, usted solo tiene que hacer esa su relación de los grados, ¿verdad? Ella sería como tercer grado de consanguinidad conmigo, entonces ella no puede celebrarlo. Hagan el parentesco, hay que ir al Código Civil, pero yo a mi sobrina no le puedo celebrar el matrimonio. Ahí sí tengo prohibición legal para celebrar el matrimonio. ¿Sí? Bien. Literal C. La repito de nuevo, Demi. En la literal C dice que puedo sustituir total o parcial los poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ellos. Bueno, usted Amy Monzón necesita dejarme un mandato judicial a mí porque soy abogado, también soy notario, pero me lo va a dejar en mi calidad de abogado. Entonces viene usted y me otorga un mandato judicial con representación para que yo la represente. Pero ahí mismo en el mandato usted Amy dice que faculta a su mandatario para que pueda sustituir el presente mandato en la persona que él considere pertinente o conveniente, sin tenerle que dar cuentas a su mandante. Entonces, si yo tengo que salir del país y voy a dejar prácticamente sin representación legal, hablando desde el punto de vista judicial, a usted, Amy, la voy a dejar sin representación, me voy fuera del país una mi semana o 15 días, yo vengo y con mi protocolo, con las palabras por mí ante mí, digo que encontrándome facultado por mi mandante, Amy Monzón, ¿sí? Sustituyo el mandato otorgado en la escritura pública número tal y tal y tal en la persona de signo al no mandatario con todas las facultades inherentes y que se encuentran contenidas en dicho mandato. No puedo jamás puedo aumentar una facultad más. Si Denny solamente me dio 5 facultades, solo esas 5 facultades le puedo yo conceder y sustituir al nuevo mandatario. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces yo comparezco y digo por mí ante mí. Jorge Mario Álvarez Quirós, de tantos años, tal y tal y tal, procedo a sustituir el mandato judicial con representación que me fuere otorgado en escritura pública número 42 de fecha ¿sí? Y lo sustituyo en Byron Torres, ¿sí? A quien por la simple sustitución, ¿sí? Le confiero todas las facultades contenidas en dicha escritura, punto. Y ahí estamos sustituyendo el mandato, ¿sí? Espero haberle dado la respuesta a Amy y a la pregunta. Esa es la literal C. Luego, literal D, dice los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Aquí es fácil de explicarlo, ¿verdad, compañeros? Dice solo obligaciones y no derecho alguno. Ahí sí lo puedo hacer yo por mí ante mí. Derecho alguno no puedo. Si por ejemplo Edgar Moreira, ¿sí? Si por ejemplo Edgar Moreira viene y me dice, mire licenciado, fíjese que usted todavía me debe los 10,000 quetzales, yo no tengo ningún documento por medio del cual pueda demostrar que usted me debe todavía y estoy preocupado con eso, hágame un documento. Entonces puedo hacer una escritura por mí ante mí, porque estoy, ¿qué? Contrayendo una obligación a favor de Edgar Moreira. Y estoy ahí, ¿verdad? Prácticamente estoy contrayendo esa obligación, ¿sí? Y digo que por mí ante mí me reconozco deudor solidariamente, lisa y llanamente de Edgar Moreira por la cantidad de 10,000 quetzales, cantidad que será pagada mediante las siguientes condiciones y estipulaciones. El plazo, el lugar de pago, las cuotas, cómo la voy a pagar, si va a haber un interés moratorio, cargos por mora, todo lo que se pueda decir, si puedo ceder el crédito con aviso previo, pues será notificación, todo lo que lleve un contrato de reconocimiento de deuda, pero yo lo voy a hacer por mí y ante mí. Ahí sí estamos nosotros cumpliendo porque yo estoy contrayendo obligaciones. Lo que no podría es al revés. Edgar Moreira me dice, o hablemos de Dey o de Byron Torres,
Me dice Byron Torres y me dice Byron, mira licenciado, fíjese que yo estoy preocupado, le debo 10,000 quetzales todavía, no se los he pagado y entonces pues yo quisiera hacer un documento, licenciado, por medio del cual yo me reconozco deudor de usted. Ahí yo voy a adquirir un derecho, el derecho de que Byron me pague a mí los 10,000 quetzales. Eso no lo puedo hacer yo. Definitivamente la ley me prohíbe, porque ahí estoy yo adquiriendo derechos. Y tal y como lo dice la ley, dice, los actos en que le resulten solo obligaciones, ¿sí? Mi obligación con Edgar Moreira era pagarle. Pero el derecho que estoy adquiriendo con Byron es que me pague. Entonces eso no lo puedo hacer. Tendría que ir a buscar otro notario y que ese notario me haga la escritura de reconocimiento de deuda de Byron a mi favor. Pero todo lo que sea derechos a favor mío, no puedo. Y todo lo que sean obligaciones a favor de otra persona, donde yo estoy contrayendo las obligaciones, sí lo puedo hacer. Pero recuerdo las palabras de mi profesor de notariado, que siempre las tengo y siempre me repican en la cabeza, me repican como que fueran campanas de misa de día domingo, pero siempre lo tengo presente lo que él dijo. Compañeros, recuérdense ustedes que en el ejercicio del notariado, en caso de duda, mejor no hagan el instrumento público. En caso que ustedes, por cualquier duda que tengan, duda con un apellido, duda con la ubicación de la finca, duda con la dirección de la finca, duda con el fiador, cualquier tipo de duda, compañeros, mejor no hagan la escritura. Déjense llevar ustedes por su percepción, déjense llevar ustedes por su intuición, déjense llevar ustedes por el conocimiento y por la experiencia que tienen. No vale la pena que ustedes lo hagan. Entonces él decía, este artículo es aplicable para que ustedes digan en qué momento me obligo y en qué momento adquiero derechos. Puede ser que yo piense que solamente estoy contrayendo obligaciones, pero de manera disfrazada estoy adquiriendo un derecho. Y luego me pueden impugnar esa escritura. Y luego me pueden llevar hasta un tribunal de honor del Colegio de Abogados, aduciendo de que yo estoy faltando a la ética y de que estoy faltando también a la moral, porque estoy haciendo un instrumento público en el cual estoy adquiriendo derechos. Y también, lógicamente, van a ver cómo impugnan ese instrumento. Entonces, tenía mucha razón mi profesor. Yo, en caso de duda, cuando es esto, habiendo tantos notarios, colegas, amigos, ¿por qué no decirles, mira vos, haceme la escritura pública en la cual se reconocen deudor a mi favor por la cantidad de 50,000 quetzales? O haceme, si no estoy claro con contraer solo obligaciones, mejor haceme la escritura pública, por favor, aún donde estoy, digamos, contrayendo solo obligaciones, mejor hacerla con otro notario, ¿sí? Pero ahí está el artículo. Y si lo aplicamos correctamente, como lo dice la ley, no vamos a tener problema. Pero en caso de duda, como decía mi profesor, en caso de duda, aténganse a hacer el instrumento público. Si tenemos duda, mejor no lo hacemos. Edgar Moreira, en caso salieran 2 mandatos. Ahorita voy, Catherine. Solo contesto a Edgar. En caso salieran 2 mandatos a distintas personas, ¿cuál tendría vigencia? Honestamente no sé en qué casos podrían existir 2 mandatos a diferentes personas en diferentes escrituras. Si yo le voy a dar un mandato a Byron y un mandato a Damie, pues en un solo instrumento público lo haría, ¿verdad? Comparezco Jorge Mario Álvarez a otorgar mandato especial con representación a Byron Torres y a Damie Monzón, ¿sí? Quienes podrán ejercer el presente mandato de manera conjunta, separada o indistintamente, y lo pueden hacer. Pero si yo no quiero que Damie se entere que yo también le di a Byron un mandato, pues lo hago por separado. Cito a Damie el día martes y a Byron el día miércoles. A Damie le hago el mandato el día martes y le confiero en facultades, y luego llega Byron, le hago el mandato a favor de él, lo inscriben y cada quien va a tener su representación legal, ¿verdad? Y ahí no hay, ustedes pueden otorgar 2 o 3 mandatos a una persona, a diferentes personas. No pueden quedarse ustedes
sin representación legal, ¿verdad? Piensen ustedes que cualquier cosa puede pasar y por eso es importante a veces cuando uno deja un mandato porque va a salir fuera del país, es importante que se deje a 2 personas. Imagínense ustedes, yo estoy fuera del país, le llamo a mi mandatario y le digo, mira, fíjate que es necesario que vayas a firmar un documento en mi representación, vos disculpame, pero yo estoy hospitalizado, estoy con medicamentos y no me puedo levantar, no puedo salir de aquí. No está él y no está su representante legal. Entonces, si tiene otra posibilidad, otro mandatario, bueno, gracias vos, te agradezco, llama a la otra persona. Pues realmente sería casi imposible que tuvieran impedimento las 2 personas a la vez. Por eso no hay ningún problema. O se hace en el mismo documento o se hace de manera separada. Luego creo que Catherine dice, Lick, no tiene consecuencia la renuncia al cliente por alguna sospecha. Fíjese, Catherine, que no muy le entiendo la pregunta, pero trataré de ver. Lick, no tiene consecuencia la renuncia al cliente por alguna sospecha. Catherine, no, la verdad es que no. Recuérdense algo muy importante, yo les decía, aquí hablo de clases anteriores. Cuando hablaba yo de las teorías, que resuelven el problema del vocablo del funcionario público, ¿se recuerdan? Yo les decía a ustedes, una ventaja que tenemos nosotros en el tema de la ecléctica, que es la que acepta Guatemala, es que nosotros prestamos una función notarial sui generis, única en su género. Porque nosotros no estamos obligados a prestar la función notarial, o sea, nosotros no nos pueden obligar a prestarla. Sencillamente, yo tengo duda y no voy a tener ninguna consecuencia, ¿verdad? Esa es para la pregunta de Catherine. María Luz Arana, no veo muy bien, pero se parece a Bob Esponja, esa figurita. Ya, Catherine Medina, muy bien. Yo creo que Catherine Medina se me adelantó un poquito, pero aquí tenemos los impedimentos legítimos o doctrinarios y ya cuando explique esto le voy a explicar con mayor amplitud a Catherine que no tenemos ningún problema con no aceptar eso. No nos pueden obligar a prestar la función notarial, no nos pueden obligar a prestarla. A menos, ¿verdad?, que nos pusieran una pistola, usted la hace porque usted la hace. Ya vamos a hablar de esas digamos, impedimentos de que la doctrina establece y que también nos obligan a decir no, ¿verdad? Pero la función notarial no es obligatoria. Simplemente si tenemos duda o sospecha, no acompañamos. A mí, yo me recuerdo mucho, les cuento así rápido. Llegó mi cliente muy emocionado que le vendían ahí por Villanueva un terreno, bastante área. Yo revisé en el registro de la propiedad, chequeé la finca, la miré muy bien y todo, pero el vendedor yo lo miraba muy nervioso, lo miraba exageradamente nervioso y decía, mire licenciado, es que fíjese que en esa época pues todavía no había DPI, había cédula de vecindad. Yo le decía, mire, es que me urge que sea hoy licenciado, si usted necesita que le paguemos más, yo le pago más, me decía el vendedor, pero necesito que lo hagamos ya, porque me tengo que ir. Entonces me puse a pensar algo que me decía mi padre, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¿De qué cuenta el vendedor me va a pagar a mí más dinero para que lo haga más rápido? Entonces empecé a sospechar y dije, no voy a hacer este sitio. Le pedí su cédula de vecindad, miré su cédula de vecindad y decía bachiller en ciencias y letras y le dije, mire, usted es bachiller, ¿sí? ¿Tiene usted algún otro documento con el cual me pueda acreditar? No, me dijo, solo la cédula de vecindad. ¿Por qué? Porque tengo mis pequeñas dudas, le dije, y no, yo quisiera que usted me diera otro documento. Me acaba de decir que vive aquí abajito del estadio Mateo Flores, yo tengo ahí una oficina en Torre Café, y le dije, ¿usted me dijo que vivía aquí abajo? Sí, me dijo, hágame un favor, usted le dieron título de bachiller, ¿verdad? Ah, sí, me dijo, yo lo tengo abajo. Hágame un favor, como es en la zona 5, vaya a traer el título, aunque lo tenga que traer en el cuadro, no me importa, me trae el título y entonces hago la escritura. Mi cliente estaba un poco molesto, mire, me dijo, ¿y por qué va a hacer eso? Ahorita regreso, dijo el señor, dejó la cédula y se fue. Y créanme, este es el día, y hace unos 15 años eso, el día que todavía estoy esperando al señor. Nunca regresó, jamás regresó y dejó su cédula de vecindad ahí. Ya después me entró la armonía, fui a la MUNI a ver, esa cédula de vecindad era falsa. Después
Me contó Humberto Pereira, era mi cliente, me contó de que afortunadamente no había comprado ese terreno, ya tenía disputa judicial, lo habían estafado a la persona que lo compró. Entonces, a mí no me pueden obligar. Y honestamente, compañeros, cuando la gente esté clara de que mire que quiero que haga, no. Yo a mis clientes les digo, si quieren que lo hagan despacio, hoy veo la finca, ¿sí? Mañana analizo la finca. Y el martes, con mucho gusto les hago el estudio. Es que, licenciado, me urge que voy a perder el negocio. Mire, hay tantos notarios en Guatemala que usted puede ir con otro notario, pero yo no lo hago. Hacer las cosas rápidas, hacer las cosas porque quieren ya, es por algo. Y entonces yo me presto a eso, y así que le contesto así, ¿verdad? Creo que me excedí un poco, pero le contesto, Katherine, no tenemos ninguna obligación, ni tampoco decirle, mire, señor, perdone, yo desconfío de su identificación, desconfío de usted, y perdóneme con todo respeto, no voy a hacer la escritura. Y que no me pueden ni siquiera ir al tribunal, ¿no? A decir, es que él no quiso prestarme la función notarial. Si me hubieran pagado, sí. Si ya me hubieran dado honorarios y después digo, mire, no le voy a hacer nada y me quiero quedar con los honorarios, sí. Pero si no recibió honorarios y les digo no hago la escritura, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos 5 minutos más, compañeros, y terminamos. Ahora vamos a terminar literal C y nos vamos. Que ya sé que quieren su... Bien, quieren ustedes eso no, pues, bueno. Después dice las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. El día lunes comienzo con ustedes explicándoles las dos secciones, porque vamos a crear las dos secciones igual. Les voy a explicar lo que dice el artículo 96, pero hoy solamente me voy a limitar a decir lo siguiente. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma. Eso significa que yo estoy facultado y con las palabras por mí y ante mí, que puedo ampliar o aclarar una escritura pública que yo hice sin la intervención del vendedor y el comprador. Por ejemplo, me suspenden en el registro de la propiedad una escritura porque dice que no cumplí con ponerle la nacionalidad a ambos otorgantes. Se me olvidó ponerle al vendedor y al comprador, que son de guatemaltecos los dos. Eso es un error de forma, es un requisito no esencial, ¿sí? Es la forma nada más, no incide en el objeto del instrumento, no incide en la cosa objeto del contrato. Entonces el notario viene y dice que por mí ante mí, procedo a ampliar la escritura pública número 42, otorgada por mi persona, en el sentido de indicar, tan fácil sería que don Carlos Estrada Monzón y doña, pongamos aquí Edson Ramírez Pineda, ¿sí?, son de nacionalidad guatemalteca, aclaración o ampliación que otorgo con el objeto de enmendar el error o la omisión contenida en la escritura pública relacionada, la cual todas sus cláusulas y condiciones continuarán con toda la validez legal correspondiente. Eso lo hago yo mismo y no tengo ningún problema. Se me olvidó ponerle la cédula, el documento de identificación a don Carlos, y entonces me la suspenden porque no dije ni que era persona en mi conocimiento y no lo identifiqué con testigo ni puse el DPI, no hay cómo lo identifiqué. Entonces comparezco con una ampliación y digo que don Carlos es persona en mi conocimiento, punto. O que don Carlos lo identifico por medio del documento personal de identificación, que hago la presente ampliación con el objeto de enmendar la omisión contenida en la escritura pública que por el presente instrumento amplío. Y ahí estamos haciendo la ampliación. Y por eso es claro el artículo cuando dice que prohíbe hacer, sí, que fueran de fondo. Y de fondo rápido me explico, de fondo. Si la finca fuera la 93 folio 98 del libro 107E de Guatemala, y yo en lugar de 98
como pensé y mi lógica dijo, bueno, como es finca 93, también es folio 93. Entonces vine yo y puse que el don Carlos Humberto le vende a Eric Medrano la finca inscrita en el registro de la propiedad número 93, folio 93 del libro 107E de Guatemala. Eso es un error de fondo, no es de forma. Eso es un error que incide en el objeto del contrato, el precio, los intereses, todo eso no lo puedo cambiar por mí ante mí. ¿Por qué? Tengo que llamar a don Carlos, el vendedor, y a don Oscar, el comprador, para que ellos dos amplíen y ellos dos digan que están de acuerdo. Yo no podría decir que por un error consigné incorrectamente el número de folio de la finca, siendo el correcto el 93 y no el 98. No puedo, compañeros. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes, en componenda con el vendedor, se va el comprador contento con su finca y vengo yo y el comprador, y amplío la escritura en el sentido de hacer constar que la finca número 40, folio 40 del libro, no fue la que se vendió, sino que la correcta de la finca tal. Le estoy vendiendo una finca más pequeña, que tiene menos metros, que está en una hondonada, pero yo lo amplié. Eso es de forma, eso es de fondo, no lo puedo ampliar yo. Tengo que llamar a ellos. Si yo lo amplío con las palabras por mí ante mí, Dios en el registro de la propiedad no me inscribe. Entonces tienen que llegar ellos también y dicen que están de acuerdo en hacer constar que la finca, ¿sí?, objeto del contrato, ¿sí?, por un error, y no hay que poner involuntario porque los errores, sabemos que el error no es porque nosotros lo queramos hacer, ¿verdad? Si fuera voluntario ya no sería error, sería dolo, ¿verdad? Entonces error. Que por un error consignamos incorrectamente el número de folio y que manifiestan los otorgantes, don Carlos y don Oscar, que amplían la escritura pública en el sentido de hacer constar que el folio correcto de la finca objeto de la escritura pública del contrato contenido en la escritura pública que se amplía es el número tal. Y ahí lo ampliamos, ¿sí? Doris Bizar. Ahorita le veo si no hay y terminamos. Buenas noches, línea literal. Esto aplica también a los contratos de prestación de servicios o para mí, en este debería ser solo en escrituras públicas, ¿verdad, Heidi? Porque pueden hacerse ampliaciones o aclaraciones o en el tema de administrativos, pero yo soy del criterio que la misma ley del organismo judicial dice que se deben integrar algunos temas correspondientes a las demás leyes del país, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que aquí sí cabe. Un tema, por ejemplo, no se puede ampliar un tema tal y como decía... así que para Heidi yo sí le contesto que debería de ser también aplicable a eso. Un contrato administrativo no podemos, del contrato, recuerden que el contrato también tiene fondo y forma, el administrativo, y un contrato de fondo no lo podemos cambiar simplemente así, ¿verdad? Tendría que estar la persona presente que otorgó para que ella acepte que la ampliación o la aclaración se puede hacer. Ahora, si fue por su edad, sí lo pueden hacer, ¿verdad? Si fue por su documento de identificación, sí lo pueden hacer. Pero cuando dice dejar una hoja, pero no son cobradas las páginas. Johanna Rodríguez dice, pero cuando dice dejar una hoja, pero no son cobradas las páginas. No, yo me quiero adelantar, no sé si estoy mal, Johanna, pero usted se fue al artículo 96 y dejar una hoja, dice dejar una hoja, pero no son cobradas de las páginas. Si se fue al artículo 96, tengo que explicarles, y les dije que el lunes empezaba la clase con la explicación del artículo 96, porque la ley dice que no sean de los contenidos en el artículo 96. El artículo 96 corresponde a la enmienda del protocolo. Eso es en tu juzgado de instancia. No se puede hacer ni por mí ante mí, ni con la comparecencia de los otorgantes, porque eso tiene que ser un juez de instancia el que resuelva ese error que cometimos, dejar una página en blanco, alterar la numeración fiscal.
pero eso lo voy a explicar el día lunes para que lo tengamos claro. No creo que sea este tema en este momento ahorita. Luego dice Doris. Doris dice, licenciado, equivocarse, ejemplo, Vázquez y ponemos Vázquez, por esa letra. Correctamente, Doris. Si se va con Vázquez y le ponen Vázquez con Z y en el registro de la propiedad aparece con Vázquez con S, no se le inscribe. Y simplemente le pone que se suspende la inscripción en virtud que el titular, ¿sí?, inscrito en el registro de la propiedad como titular de esa finca no aparece inscrito como está en el registro de la propiedad. Entonces el que otorga el vendedor no tiene derechos inscritos porque no es el mismo. Y ahí sí, definitivamente tiene que comparecer los dos, tanto el vendedor como el comprador. El comprador tiene que aceptar y el vendedor tiene que aceptar que no era Vázquez con S, sino que Vázquez con Z o al revés. ¿Por qué razón? Lo mismo de la finca, ¿verdad? Si se pone en contubernio con el notario, si se pudiera hacer eso, pues pongo ahí, ¿verdad?, de que le vendo por decirle así, ¿verdad? Dice, le vendo la finca al señor Estuardo del Cid, Doris Urizas, la vendedora, y dice que le vende la finca a Estuardo del Cid, con todo lo que de hecho y por derecho. Después le dicen al notario, mire, pongámosle aquí en lugar de Estuardo del Cid, pongámosle el otro compañero, ¿verdad?, a Byron, y ponemos a Byron. Entonces eso no se puede alterar. Ni pues, ni interés legal, ni plazo, ni nada. Imagínense un contrato de arrendamiento. Le dicen que la renta es por 6.500 y después le entrelinean y hacen una ampliación de la estructura diciendo que la renta no era 6.500 sino que 8.500 mensuales. Eso no se puede, porque eso es fondo. El objeto, el interés, el plazo, todo lo que fuera valor no podemos. Sino también, imagínense ustedes, se lo voy a dar al 0.5 de interés mensual. Se va la persona del contrato de mutuo y le ponemos después que es el 3.5% de interés mensual. Eso no se puede, ¿verdad? Todo lo que sea fondo no se puede, ¿sí? El fondo. Todo lo que sea forma lo podemos ampliar, ¿sí? Esto algo de cita en contrato de servicios es el adendo. Fíjense que yo en administración pública no he estado, les mentiría si yo sé del adendum o de alguna corrección que se haga por eso. Entonces, si usted lo sabe, compañero, muchas gracias por participar en esto. Llevando la verificación de nombre de RENAP tampoco se podría. Edgar Moreira, sí se puede. Si por ejemplo el caso que puso la compañera Vázquez y Vázquez, ¿sí?, Vázquez con S y Vázquez con Z, se lo rechazan porque el notario consignó incorrectamente Vázquez con S y era con Z. Lo puede hacer con la certificación de la partida de nacimiento que tiene que Vázquez y Vázquez identifican a la misma persona, pero primero tiene que solicitarle con un escrito, solicitarle al registrador que haga la anotación que Vázquez y Vázquez es la misma persona. Y en la siguiente inscripción ya mira el operador de que ya identificó su persona, entonces aunque vaya Vázquez con Z o Vázquez con S, el operador la va a hacer, ¿sí? O mejor una escritura de ampliación, porque si no tienen identificación de persona, no sé si sale más fácil identificar la persona o si sale más fácil hacer una escritura de aclaración. Para mí, mejor la de aclaración o ampliación, porque la identificación de persona hay que hacer la escritura de identificación de persona, inscribirle en el RENAP y luego solicitarle al registro que le inscriba en la finca. Eso, además que nos lleva el tiempo, le va a quedar a usted para siempre su anotación en el registro civil que usted es Vázquez con S y Vázquez con Z, cuando simplemente lo que pasó fue que fue un error del notario. El notario le dio mal y le puso Vázquez con S, pero era con Z. ¿Por qué vamos a hacer una identificación? No, mejor una ampliación en el sentido de que Vázquez es con Z y no con S y lo escribe, ¿sí? Yo creo que es la última pregunta, ¿verdad? Bien, compañeros, disculpen el tiempo, 8:20 de la noche. Les agradezco, nos llevamos pues 1 hora con 20 minutos, pero creo que adelantamos bastante, estoy bien. Así, Gerardo, quedamos.
los días, el día lunes 31 tenemos clase y el día viernes 4 de abril tenemos clase. Lo único que me falta, se lo voy a postear, es si la clase es a las 6 o si voy a dar las dos clases a las secciones diferentemente, o si la hacemos a las 6:30 para terminar 7:30, 8 menos cuarto. Yo el lunes en la tarde o martes, le pido el favor al licenciado Cristian Orellana que les informe, luego se los posteo con mucho gusto de a qué hora va a ser la clase el día viernes. La de lunes, ya sabemos, el lunes a las 6 menos cuarto de la tarde le toca la sección B y a las 7 de la noche le toca la sección C. Muchas gracias, compañeros, les agradezco mucho su tiempo nuevamente, les agradezco su participación a esos 196 alumnos que estuvieron conectados el día de hoy, muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Solo me meto a la computadora, ya la tengo prendida, solo quito mi teléfono y todo, cuestión de 5 minutos, ustedes ya tienen sus notas. Muchísimas gracias, compañeros, muy feliz noche.